Gracias a todos. Muy buenas noches, tardes, días tengan. Sean bienvenidos a este su programa Vivir es Chido con su anfitrión Pune Alvarado. Uy. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y comparto con ustedes la alegría que me da el grabar el 10º podcast de esta experiencia y berrinche llamado Vivir es Chido. Honestamente, nunca pensé que fuera a suceder este momento porque siempre había extendido la oportunidad de hacerlo, había pues llenado la agenda, me había metido en muchos compromisos, había tomado muchos clases, cursos, no sé, escuela, etc. Y la verdad es que me siento muy bien conmigo mismo de llegar a este 10º episodio que creo pudiese ser el último capítulo o el último episodio de esta temporada, de la temporada número 1. Ya veremos por redes sociales si continuamos, si existe más marmaja, más producto, más ideas que obviamente sí existen. Pero pues ya agarrando un orden, agarrando una agenda, pues tengo que identificar qué es lo mejor y hacia dónde quiero que vaya este podcast. Que no sea solo la creación de contenido rápido para poder llenar un espacio cada viernes, pero sí, pues vamos agarrando sentido, vamos agarrando orden y siendo siempre leales a la idea original de este espacio. Sin más ni más, este 10º episodio. Bueno, quiero decirles una cosa. El episodio pasado, el viernes pasado, en el programa que grabamos, que grabamos. Yo siempre hablo en tercera persona, ¿no? Siento que tengo 23 personalidades, así como como esta película de trastorno de personalidad. ¿Qué le estaba diciendo? Ok, sí. Quiero decirles una noticia muy genial. Es que el fin de semana justamente ya tuvimos señales. Y el día de hoy en el grupo de coaches, el grupo de tutores, que es donde yo trabajo dentro de esta institución de salud, apareció esta persona, este estimado maestro desaparecido en el huracán Otis que azotó por ahí las costas de Acapulco. Por fin ya supimos de él. El fin de semana supimos, si no me equivoco, fue el domingo. Nos enteramos que estaba con vida, que estaba bien, que estaba resguardado. Y el día de hoy, afortunadamente, con el corazón en la mano y un puño de sentimientos en la garganta, nos pudo ya escribir algunas letras, algunas palabras desde su cora. Y pues nada, se siente súper chido saber que esa persona a la cual admiras y de la cual siempre inspira mucha libertad creativa, mucha opinión, mucha disrupción, sigue vivito y coleando. Y un gran abrazo para usted y para su familia, maestro Faustino. Entonces, curiosamente, el capítulo número 10, el capítulo número 10, o más bien el episodio número 10, se titula A veces se gana y a veces se aprende. Y quiero comenzar este podcast haciéndote una pregunta. ¿Qué tan duro eres contigo misma? ¿O qué tan duro eres contigo mismo? ¿O qué tan duro eres contigo mismo? Incluso cada vez que te equivocas. ¿Te llegas a castigar? ¿Te llegas a culpar? ¿Te regañas? Y ahora te pregunto, ¿de quién aprendiste ese tipo de conducta? Sí. ¿De dónde aprendiste a ser tan severo contigo o contigo mismo? Me preocupa que en este mundo de adulto exista tanta firmeza, tanta inflexibilidad, tanta baja tolerancia y negación al error. ¿En qué manual, por favor, si alguien me puede decir, que por cierto, si existe, yo no lo alcancé a comprar, le enseñan a uno a ser tan intolerante a la equivocación y el error? ¿Quién fue el imbécil que dijo solo puedes equivocarte de niño porque cuando seas adulto no habrá cabida para esas estupideces? Y es que este tema da para muchísimas cosas. Honestamente, cada día me sorprendo al escuchar de personas cercanas a mí
hacer esta afirmación o aseveración de la prohibición hacia la equivocación, ya sea porque conllevan una pérdida de algún tipo de estímulo económico al errar, llámese laboralmente, o también para prevenir algún tipo de conflicto familiar o situación de discusión con la pareja, que no es común, ¿verdad? O más aún preocupante, el creer que nos merecemos, o más bien que no merecemos equivocarnos por el ¿qué van a pensar de mí? Y la verdad a mí me da un montón de risa. Y sí, risa. Y pido disculpas por ello, pero es que si existiera una universidad de errores, yo creo que yo me hubiese graduado con honores, e incluso haber exentado la presentación de alguna tesis doctoral bajo el prefijo de experto en errores. Oigan, la neta no suena tan mal, imagínense. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Y yo, hola, mi nombre es Caraballo Revueltas. ¿A qué te dedicas, Caraballo? Yo soy catador de errores. Y de verdad no me jacto ni me enorgullezco de haber tomado tantas decisiones tan permisivas o tan idiosincráticas, tan estupendas. Pero pues algún día entendí que así me gusta o así aprendo. Y así yo vuelvo más significativo el aprendizaje. Y qué bueno que soy docente, ¿no? Para poderme entender. Vámonos por partes. Pues para esto me puedo pintar solito y no grabaría un podcast sino una obra de maestra entera con todas y cada una de las decisiones mal tomadas en mi vida. Y no, que quede clarísimo que a mi madre no le hizo falta tomar ácido fólico, ni ningún complemento o suplemento alimenticio. Tampoco faltó una sola vez a las consultas de vigilancia prenatal y creo, no me consta, pero casi estoy seguro, que también gateé en tiempo y forma. El problema, si se puede considerar así, es que en mi chip mental existe algo llamado curiosidad. Y aquí les presento mi definición de curiosidad. Bueno, hago un paréntesis. ¿Se dan cuenta que siempre debo de definir las palabras según la RAE o según yo cuando doy mi propia interpretación de algo? Bueno, solo quería decirlo porque apenas me ando dando cuenta de eso. Ok, continuamos. La curiosidad para mí es la necesidad de conocer todo lo que no debería de importarme. Y también lo que sí. Para mí, la curiosidad no tiene una polaridad. No es buena ni mala. Solo es. Entonces, al solo ser, la curiosidad solo es una característica más del ser humano para desarrollar la investigación, el descubrimiento y por ende el aprendizaje. Puede que esta escena te sea familiar porque tú mismo la has vivido en el pasado, estoy seguro. La profesora de tu salón formula una pregunta en clase. ¿Estás convencido de que tienes la respuesta? Levantas la mano y contestas con mucha seguridad, con mucha iniciativa. Inmediatamente te hace saber que te has equivocado. No era la pregunta, o más bien no era la respuesta correcta a su pregunta. En el mejor de los casos pasa ya al siguiente estudiante. En el peor, hace un comentario poco afortunado. Si alguna vez esto te ha sucedido, ¿recuerdas cómo sentiste en ese momento? Quienes podemos recordarlo usamos términos como humillación, vergüenza o deseos de desaparecer ante el error. Puede que haya sido momentáneo y esos sentimientos no hayan dejado huella, pero también cabe la responsabilidad, sobre todo si la respuesta de tu profesora fue avergonzante o poco alentadora, de que inconscientemente hayas decidido dejar de arriesgar. El problema es que necesitamos esos momentos en los que damos la respuesta equivocada porque están llenos de oportunidades para aprender. Contrariamente a lo que muchos pueden suponer, cometer un error o ser corregido es una de las maneras más poderosas de adquirir y retener un aprendizaje. Malamente, desde nuestra infancia nos han establecido parámetros de pensamiento donde al acierto se le premia, pero al error se le castiga o se le señala. ¿Se han puesto a pensar cuántos errores tuvieron que pasar los grandes sabios para llegar a la verdad? Por ejemplo, antes de que se identificara la correcta estructura del ADN, es decir, que su estructura es una doble hélice, el químico Linus Pauling, que ya había ganado 2 premios Nobel, se equivocó proponiendo una tercera hélice en la estructura del ADN. Y así, existen muchísimas más historias rodeadas de fracasos y errores que han marcado al mundo, pero que también gracias a ellos, la ciencia y tecnología han avanzado a pasos agigantados. Puedo enlistar a muchos científicos y celebridades con este tipo de vivencias. Podríamos hablar de Albert Einstein, a quien sus profesores le aseguraban que no iba a conseguir nada en la vida, y tómala que en 1921 ganó el Nobel de la Física.
O también los hermanos Wright y su gigantesca cantidad de errores de modelos de aeroplanos fallidos, además de huesos rotos, hasta que pudieron hacer su primer vuelo. Otras historias muy cursis o románticas de éxitos y fracasos como lo fueron Steven Spielberg, Isaac Newton, Abraham Lincoln, Thomas Alva Edison o incluso J.K. Rowling, la madre de Harry Potter. Bueno, ya, a lo que voy, repito, es que la curiosidad lleva a la experimentación a la prueba y la prueba a la verdad, llámese acierto o error. Lo triste de todo esto es que aún en pleno 2023, las experiencias de enseñanza y aprendizaje aún preestablecen que el error debe ser evitado debido a la planeación y desarrollo de actividades que ya fueron previstas por el maestro o el docente. Es decir, que solo se aprende porque en el diseño de este docente o encargado de repartir el conocimiento o formarte, pues solo su construcción es en el acierto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a lo sencillo. Palomitas si le atinaste, pero tache si no. Y esto me hace recordar una charla que tuvo el comediante mexicano Carlos Vallarta, el cual me jacto que es uno de los mejores comediantes de la nueva comedia de México y que hace una comedia bastante pensada, bastante razonada y compleja. Y pues, aunque muchos detractores, como lo son los señores, como mi vecino, el Dr. Cuevas, dicen, esta es una comedia sin chiste. Cabe señalar que el Dr. Cuevas es un aguerrido fanático de la comedia de Chespirito. Bueno, este chiste se cuenta solo, pero retomando el tema. En esta entrevista, él hace una crítica de cómo es la sociedad y en este caso, cómo es el sistema educativo y posteriormente un mercado laboral que te enseña a formar una estructura de pensamiento la cual se clasifica como acierto, o sea, llámese éxito, y error, llámese fracaso. Esta polarización. Y lo ejemplifica desde una historia muy sencilla. Narra el comediante el ejemplo de su hijo al cual le hacen un examen en los primeros años de primaria para ir estableciendo un proceso mental, entre comillas, normal. Refiere que el examen de su hijo consta de que le ponen 4 imágenes que se tienen que organizar cronológicamente. Las imágenes son 1. Perro con un hueso en la boca. 2. Un hombre en una banca. 3. Un perro buscando un hueso. 4. Un hombre aventando un hueso. Para esto él se ríe demasiado del proceso creativo que tomó su hijo para ordenar la secuencia de las imágenes y realizar una historia de esta secuencia. El niño ordenó las imágenes iniciando con que llegó un perro con el hueso en el hocico al lugar donde estaba el hombre sentado en la banca. Entonces el hombre toma el hueso del hocico del perro y lo avienta para que el perro vaya a buscar el hueso. Así de simple. Lo gacho de esta historia fue que lamentablemente esta historia fue calificada como errónea. Y él se pregunta, ¿en dónde está el error? Al parecer es que el sentido lógico y preestablecido en el diseño de la pregunta, el orden correcto, en la mayoría de personas, sería que todos pensarían que primero el hombre ve que está el hueso tirado en el piso e identifica que existe un perro y que el humano le aventaría el hueso para que posteriormente el perro corra detrás del hueso. Y en este sentido yo me pregunto, ¿en qué momento te privaron o te formaron y te dijeron cuál es el camino correcto del sentido lógico de las cosas? Vamos a tocar un tema un poco ñoño, pero generalmente siempre argumento mis comentarios pues con algún escritor, con alguna publicación o algún artículo. Y dice un artículo de San Martí en el 2010, se puede afirmar que no hay tiempo más inútil para el aprendizaje de nuestros alumnos que el que dediquemos a valorar sus trabajos, al menos tal y como lo hacemos habitualmente, y que caemos en el error de estandarizar los aprendizajes única y exclusivamente como lo percibimos nosotros como calificadores. Además, que lamentablemente estas acciones calificativas está comprobado que cuando se realizan demasiados controles se tiene más a desalentar que a estimular el entusiasmo del alumno hacia el proceso de aprendizaje. Yo cuando leí este párrafo dije, no manches, 2010 ya lo sabíamos y cómo seguimos replicando un modelo autoritario y un modelo en donde castigamos el libre pensamiento de los alumnos y donde no nos esforzamos por comprender su proceso mental o su proceso creativo y únicamente queremos que ellos piensen como nosotros. Regresando al mundo adulto, recuerdo un artículo llamado 10 ideas clave, evaluar para aprender, igual de San Martín Neus en el 2007, en donde el evaluar desde una perspectiva impuesta condiciona qué aprendemos y cómo lo hacemos. Lamentablemente la velocidad y la dificultad de la enseñanza y aprendizaje hace que se olvide que la evaluación de nuestros resultados, entre paréntesis, sin la connotación correcta o errónea,
Es una secuencia que prácticamente las respuestas ante los diversos cuestionamientos se contestan desde cómo percibimos el conocimiento, cómo percibimos el problema y cómo percibimos la forma en la que lo expresamos, por lo que opino que la mejor manera de responder a un cuestionamiento, problema, incógnita, duda o adversidad debe fluir adecuándose a las propias maneras de pensar y la forma en la que entendemos el obstáculo. Y perdónenme por este momento de ñoñez y teoría. Simplemente quiero decir que los errores son tan importantes como los aciertos. La equivocación también forma parte del proceso científico. Al fin y al cabo, la ciencia es una actividad humana con una cualidad dinámica. Sí, ojo, dinámica, en movimiento, que quiere decir lo contrario a estático. El decir que su servilleta aprendió más desde el error que desde el acierto no es una idea equivocada ni aberrante. Al contrario, considero que aprender desde el error vuelve más significativa la experiencia y que en el proceso del conteo de los daños nacen nuevas habilidades cognitivas, nuevas estrategias para poder superar el problema con el cual nos acabamos de topar, estimulando así un grado mayor de comprensión. Un tan buscado aprendizaje significativo que nos sensibiliza para poder corregir nuestra acción. Si tú crees que te has equivocado, no te castigues, ni te culpes. Tómalo como una oportunidad, pero no te rindas. Considera los errores como una fuente de aprendizaje. Descansa, aclara tu mente y mejora la motivación y la autoestima corrigiendo los errores. O sea, superándolos. Mantente abierto a la retroalimentación y búsqueda de la mejora, sin llegar a claudicar o abandonar eso por lo que estás motivado a conquistar. Lo importante en todo caso es no convertirnos en unos verdugos de nuestra propia existencia. No torturarnos por las cosas que consideramos pudimos haber hecho de otra manera. No culparnos por una realidad que nos toca vivir como consecuencia de alguna decisión. Es imprescindible ser nuestro mayor apoyo, reforzarnos y reafirmarnos las veces que sean necesarias con tal de no convertirnos en nuestros peores enemigos y no hacer de nuestro presente algo totalmente desagradable por nuestras experiencias pasadas. Es importante tomar la lección de todo lo que vivimos, desde la aceptación, obviamente, no desde la culpa, no desde el remordimiento, no desde la rabia o la resignación. Es necesario aprender y aceptar las consecuencias de nuestros actos, con fe, siempre en que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos y el conocimiento que teníamos para el momento. Piensa en todas las cosas que has hecho bien, carajo. Piensa en todo lo que podrás hacer desde ahora en adelante por ti y por los tuyos. No importa qué edad tengas, cuánto tiempo hayas pasado torturándote, siempre estarás a tiempo de centrarte en el presente, de vivir la vida sin cargas emocionales del pasado. Conócete a ti mismo, mira todas tus capacidades, mira lo que te da por vivir y hazlo de la mejor manera posible. Nunca es tarde para convertirnos en el amor de nuestras vidas y perdonarnos siempre estas equivocaciones que lejos de tumbarnos nos hacen más fuertes. Y recuerda siempre, siempre, siempre que vivir es chido. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.